Hay historias que no necesitan fantasmas para helarte la sangre. Solo necesitan una cama, una niña y demasiadas personas mirando hacia otro lado. Mi nombre es Viviana Rodríguez y esto es Parálisis. En uno de los desarrollos más exclusivos del Estado de México, donde las calles tienen nombre extranjero y la seguridad privada es más estricta que la de muchos recintos oficiales, vivía Paulette Guevara Farah. Su edificio, moderno de ventanas amplias, ascensores silenciosos y paredes insonorizadas, parecía representar todo lo que una familia exitosa podía aspirar: estabilidad, privacidad y confort, pero también distancia y aislamiento. Una burbuja lejos del ruido, incluso del ruido más necesario, el de la verdad. Paulette tenía 4 años y un rostro que se quedó congelado en la memoria colectiva del país. Tenía una discapacidad motriz que le impedía caminar sola y un trastorno de habla que dificultaba la comunicación. Necesitaba asistencia constante. No podía salir de casa sin ayuda, no podía bajar las escaleras ni abrir las puertas. Dependía por completo de quienes la rodeaban. Su mundo era la cama donde dormía, la silla donde comía, los brazos que la levantaban y las voces que le decían qué hacer y cuándo. Su familia, acomodada y con contactos en las altas esferas políticas y judiciales, llevaba un estilo de vida ordenado, casi automatizado. Su padre, Mauricio Guevara, ingeniero, y su madre, Lisette Farah, empresaria, ambos acostumbrados a vivir según ciertas reglas implícitas: la discreción, el control y el prestigio. También estaban las nanas, Marta y Erika, empleadas domésticas y cuidadoras principales de Paulette desde que era apenas un bebé. Y en este departamento perfectamente decorado, donde las rutinas eran tan precisas como un reloj de cuarzo, se incubó uno de los misterios más inquietantes de la historia reciente de México. El 21 de marzo de 2010, Paulette volvió de un fin de semana con su padre y su hermana. La madre no viajó con ellas. Esa noche las nanas la acostaron como todos los días. Dijeron que la arropó su madre, que la vieron dormida, una imagen inocente, cotidiana, y que en retrospectiva parece demasiado perfecta, porque la mañana siguiente, cuando Erika fue a despertar para llevarla a la escuela, Paulette ya no estaba. La mañana del lunes del 22 de marzo, Erika Casimiro, una de las nanas, entró a la habitación de Paulette para despertarla. La cama estaba vacía. No había señales de lucha, no había ventanas abiertas, no había rastro alguno de la niña. Erika buscó en el baño, en los armarios, en los rincones, nada. Llamó a Marta, la otra nana, luego a Lisette, la madre. Según su testimonio, entró en pánico. Llamó a su esposo, llamaron a la policía y así comenzó la búsqueda. Desde el primer momento, algo no encajaba. La desaparición de una niña con discapacidad motriz y del habla en un departamento cerrado, sin signos de entrada forzada, sin testigos, sin ruido, era como mínimo improbable, y sin embargo, la maquinaria mediática se activó con una velocidad inusual. En cuestión de horas, la imagen de Paulette estaba en todos lados, en espectaculares, en noticieros, en redes sociales. Su rostro, con una sonrisa tímida y una mirada perdida, se convirtió en símbolo de urgencia nacional. Lisette Farah apareció en televisión. Su voz era firme, su rostro inexpresivo. Suplicaba el regreso de su hija, pero sin lágrimas, sin temblores, sin la desesperación que uno esperaría de una madre en esta situación. Mauricio Guevara, por su parte, parecía aún más distante. En una entrevista, dijo que no estaba preocupado, que confiaba en que todo se resolvería. Esa frase, esa actitud, encendió las alarmas. La gente comenzó a preguntarse: ¿qué clase de padres reaccionan así? Los medios hambrientos de drama comenzaron a hurgar. Se filtraron detalles
que Lisette había salido de viaje ese fin de semana con su mejor amiga y su amante, que había tensiones en el matrimonio, que Paulette era una carga, que la relación entre madre e hija era distante, que la niña dormía con cinta adhesiva en la boca para evitar que babease, que las nanas eran quienes realmente la cuidaban, que la madre apenas la tocaba. Mientras tanto, la policía realizaba inspecciones en el departamento, 5 en total. Con perros entrenados, con cámaras, con peritos, revisaron habitaciones, armarios, baños, ductos de ventilación, nada. Incluso grabaron entrevistas dentro de la habitación de Paulette. En una de ellas, Lisette aparece sentada en la cama de su hija, la misma cama que sería clave más adelante. Nadie notó nada, nadie olió nada, nadie sintió nada. La presión aumentaba. La opinión pública comenzaba a volverse contra la familia. Las redes sociales ardían, las inconsistencias en las declaraciones eran evidentes. Las nanas decían una cosa, los padres otra. Las cámaras del edificio no mostraban movimientos sospechosos. No había señales de secuestro. No había pistas. Solo un vacío, un silencio. Una niña que no podía haber desaparecido. Sin embargo, no estaba. Fue el 31 de marzo de 2010 cuando todo cambió. 9 días después de la desaparición, cuando los medios ya se preparaban para abandonar el caso, cuando el rostro de Paulette comenzaba a mezclarse con otros miles de niños extraviados que México deja en el olvido. Una llamada interrumpió el guión. Según la versión oficial, una empleada doméstica detectó un olor extraño proveniente de la habitación de Paulette. Un tufo dulce, penetrante, inconfundible, el olor de la muerte. Minutos después, la policía irrumpió en el cuarto. Abrieron la colcha, levantaron el colchón y ahí, entre el colchón y la base de la cama, envuelta en cobijas, en posición fetal, con el cuerpo rígido por los efectos del rigor mortis y los signos propios de la descomposición, apareció Paulette, en el mismo lugar donde se había sentado su madre, donde había dormido una amiga, donde se grabaron entrevistas televisivas, donde los perros entrenados no olieron, donde los peritos no vieron. La noticia fue tan difícil de creer como el hallazgo mismo. A nivel nacional, millones de personas sintieron una mezcla de incredulidad, rabia y asco. ¿Cómo era posible que el cuerpo hubiera estado ahí todo este tiempo? ¿Cómo no lo detectaron los perros rastreadores? ¿Cómo nadie notó las manchas, los olores, la rigidez? ¿Cómo se explica la ceguera de tantos entrenados? El procurador de justicia del Estado de México, Alberto Basbás, apareció en televisión para dar una respuesta. Con voz firme, casi ensayada, aseguró que lo sucedido había sido un accidente. Según la hipótesis oficial, Paulette se deslizó mientras dormía, cayó entre el colchón y el fondo de la cama, quedó atrapada en un espacio estrecho y murió asfixiada. Su cuerpo fue cubierto por cobijas durante el movimiento natural del sueño, pero el país no lo creyó, porque la explicación no resistía ni el más mínimo análisis lógico. El cuerpo tenía signos visibles de descomposición. Las cobijas estaban manchadas. La habitación había sido el centro de atención mediático durante días. Incluso apareció en programas de televisión y a pesar de eso, nadie se dio cuenta. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunas hablaban de encubrimiento, otras de negligencia, pero muchas, cada vez más, comenzaban a señalar a alguien dentro de la casa, a una figura que parecía verse protegida por su apellido, su círculo y su silencio, a la madre. Cuando el cuerpo de Paulette fue hallado, la reacción de Lisette Farah no fue la que muchos esperaban. No gritó, no se desmayó, no rompió en llanto. Según los reportes, fue informada por una psicóloga de equipo forense, quien observó cada gesto, cada movimiento, cada silencio. Lisette se quedó quieta. Preguntó si podía ver a su hija, luego se encerró en su habitación. No hubo escenas, no hubo colapso, solo una calma que para muchos fue más perturbadora que cualquier grito. Los medios no tardaron en enfocar sus cámaras sobre ella.
Su rostro, antes símbolo de una madre desesperada, se convirtió en un lienzo de sospecha. Las redes sociales la destrozaron. Se viralizaron fragmentos de entrevistas donde parecía más preocupada por su imagen que por su hija. Una de ellas, al ser cuestionada sobre su relación con Paulette, respondió: era una niña difícil, muy dependiente, muy demandante. Esa frase, dicha con frialdad quirúrgica, encendió una hoguera. Y entonces llegaron los audios. Grabaciones obtenidas por la fiscalía, colocadas en secreto en el departamento, revelaron conversaciones privadas entre Lisette y su hija mayor. En una de ellas, Lisette le decía: si te preguntan por tu hermanita, solo di que estamos muy tristes. No, más bien estamos muy tristes porque mi hermanita se perdió. Es todo lo que tengo que decir. ¿Por qué, mamá? Es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos o que tú la empujaste afuera para perderla, entonces mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada. Esa frase capturada sin filtro, sin cámara, sin maquillaje, fue como una confesión sin sangre. No era una madre rota, era una madre que ensayaba una versión. Los investigadores comenzaron a perfilarla. Se habló de un trastorno de personalidad, de una mujer obsesionada con el control, de una madre que no toleraba la imperfección, que veía a Paulette no como una hija, sino como una carga. Una niña que no hablaba, que no caminaba, que requería de atención constante. Una niña que, según algunos testimonios, era ignorada por su madre durante días, que era cuidada exclusivamente por las nanas, que lloraba cuando Lisette se acercaba. La mejor amiga de Lisette, Amanda de la Rosa, escribió un libro. En él insinuó que Lisette tenía una relación distante con sus hijas, y entonces surgió la teoría más oscura: que Lisette, en un arranque de frustración, asfixió a Paulette, que la cubrió con una almohada, que la envolvió en sábanas, que la escondió entre el colchón y la base de la cama, que pensó que nadie la encontraría, que el cuerpo sería retirado después, que todo se saldría de control, que la presión mediática fue más rápida que su plan, que improvisó, que mintió, que manipuló, que se sentó sobre el cadáver de su hija durante entrevistas, que durmió a centímetros de él, que fingió buscarla mientras sabía exactamente dónde estaba. Nada de eso fue probado, pero todo fue creído. Una periodista apuntó un detalle escalofriante. En uno de los videos grabados antes del hallazgo, ya se distinguía una deformación sospechosa en la colcha, justo en el lugar donde luego apareció el cuerpo. La respuesta de Bas fue el silencio. No admitió errores, no corrigió, no investigó la probabilidad de complicidad interna. Cientos de personas exigieron su renuncia. Tardó semanas en presentarla. Cuando la hizo, fue sin asumir responsabilidad. No por omisión, dijo, sino porque su presencia ya no generaba confianza. La polémica derivada de este caso ha desgastado el vínculo que debe existir entre esta autoridad y la sociedad. Para que una Procuraduría pueda realizar sus funciones con eficacia, es indispensable que cuente con la confianza, la credibilidad y el respaldo de la gente a la que sirve. Cuando esto se pierde, resulta imposible cumplir la responsabilidad. Por esta razón, he decidido presentar al gobernador del estado mi renuncia al cargo de Procurador General de Justicia. Estoy convencido. Años después, regresaría a la administración pública como director del CISEN, el Centro de Inteligencia Nacional. Una ironía incómoda: quien no pudo hallar un cuerpo en una cama terminaría a cargo de los secretos del país. Pero no solo fue negligencia, para muchos fue encubrimiento. Aquí entra la teoría más delicada de todas: el poder detrás del caso. El abuelo materno de Paulette, el padre de Lisette Pará, tenía vínculos cercanos con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Se hablaba de reuniones sociales compartidas, de negocios en común, de llamadas que nunca quedaron registradas. Según versiones no oficiales, cuando se descubrió que el cadáver estaba en casa y que los padres estaban implicados, el escándalo político era inevitable, y lo que era inevitable había que impedirlo.
El control de daños fue quirúrgico. Se selló la carpeta de investigación, se limitaron las filtraciones, las contradicciones de los testimonios fueron calificadas como confusión por estrés, las grabaciones privadas, manipuladas o fuera de contexto y el cuerpo, en medio de todo, se volvió solo eso, un cuerpo, sin justicia, sin dueños, sin verdad. El caso de Paulette fue cerrado, el expediente sellado, el dictamen firmado con tinta institucional accidente. La justicia no acusó a nadie, no señaló responsables y no encontraron culpables. Los restos de Paulette fueron exhumados, cremados, disueltos en el aire. Pero lo que no se evaporó fue la pregunta, esa que México entero sigue murmurando en voz baja, incluso ahora, más de una década después. ¿Quién la colocó allí? ¿Quién la ocultó? ¿Quién la dejó morir o la mató? La historia de Paulette no es solo la historia de una niña perdida, es la historia de un país donde incluso el crimen puede redactarse como si fuera una obra de teatro, donde el dolor se limpia con comunicados, donde la verdad se intercambia por conveniencia y donde una cama puede ser escenario, tumba y archivo cerrado. Paulette no hablaba, no corría, no tenía voz, pero quizás por eso mismo su caso habla más fuerte que ningún otro, porque su silencio se convirtió en un eco colectivo, en una herida abierta, en una sospecha nacional, porque aunque la apilaron bajo cobijas y conclusiones, su historia sigue allí, entre las sombras, esperando que alguien vuelva a levantar el colchón. Y si has llegado hasta aquí, te pregunto a ti, ¿realmente crees que todo fue un accidente? ¿O aún hay alguien que duerme tranquilo sobre una verdad oculta? Esto fue Parálisis, el lugar donde los casos no se explican, se reviven. Si esta historia te sacudió tanto como a nosotros, deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete, comparte este video y prepárate, porque aún quedan muchos ecos esperando por ser escuchados. Nos vemos en el próximo caso, o mejor dicho, nos escuchamos desde donde nadie quiere mirar.